Buenas tardes a todos. ¿Se me oye, verdad? Bueno, como dice el título de la predicación de hoy, para saber si algo es bueno hay que probarlo. Es un título un poco largo y es un título un poco quizás extraño, pero voy a intentar explicarlo para que al final de la predicación entiendan por qué le he puesto este título. No es sencillo convencer a la gente de algo, y especialmente ahora, en el siglo XXI. Supongo que en la antigüedad fue más fácil, cuando la sociedad era más ingenua que ahora. También es justo decir que ahora tenemos demasiada información, demasiado acceso a ella y demasiado fácil, tanto la información verdadera como la información falsa. Tenemos demasiadas fake news en nuestra sociedad. Y ante tanta falsedad, ante tanta falsa información, es normal que el ser humano nos hayamos endurecido nuestro corazón, nuestra mente, para recibir lo que la gente nos quiere decir, nos quiere explicar. No confiamos en nada. Y en parte, no sé, en parte es normal. Es por eso seguramente que a veces nos comportamos como nos comportamos cuando nos vienen a vender algo a casa, con ese rechazo por delante. No, no, hoy no, gracias, no, no vengas, no. Le cerramos la puerta en las narices. Da igual que el que esté en la puerta nos quisiera vender enciclopedias, quisiera pedir votos para un partido político o llevar en la mano folletos que hablasen de Jesús. Les dicen directamente no, no nos interesa, gracias. Se trata de una reacción, como digo, comprensible. No se puede culpar a nadie de hacer algo, de hacer eso, teniendo en cuenta el bombardeo que sufrimos todos los días de mil ofertas de todo tipo y sobre todo de las malas experiencias que sufrimos ante las falsas expectativas que nos venden. Pero no se puede negar que esto es un problema también para la iglesia y eso es un problema para el evangelio hoy en día. ¿Cómo podemos comunicar el evangelio a toda criatura cuando la mayoría de los hombres y mujeres que van por la calle hoy en día van con una coraza? Cuando lo único que sale a la superficie es un hoy no, gracias, no me interesa. ¿Cómo invitar a alguien a la iglesia o a la fe en Jesús cuando hoy en día no puedes hacer que nadie crea en nada? Algunos cristianos dicen que debemos saber como iglesia transmitir nuestra fe de una forma más moderna, más contextualizada, que debemos adecuarnos a las necesidades de la gente hoy en día y a sus preocupaciones, para así poder llevarles el Evangelio de una forma más sutil y de forma más atractiva. Y creo que de alguna forma puede que tengan algo de razón. Pero tengo que decir que aunque esto se haga de una forma responsable y digna, tengo mis serias dudas de que podamos competir en igualdad de condiciones con el mundo en cuanto a entretenimiento, en cuanto a atractivo visual, en cuanto a vender algo. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que nos escuchen? ¿Cómo convencer a esa gente de afuera que todavía no cree en Jesús de que de verdad lo que queremos es compartir y no explotar, dar, no dar, que no queremos vender nada, simplemente queremos compartir algo que hemos recibido gratuitamente y que queremos que ellos también vivan y puedan compartir con otros? Creo que David en el Salmo 34 que hemos leído en esta mañana nos da la respuesta. Y es lo que yo he llamado el poder de una recomendación personal. Creo que David hace esa clase de publicidad que es tan antigua como la humanidad misma. Y mi experiencia personal me dice que es la forma más efectiva y más convincente de persuasión que conoce el hombre. Se trata de una recomendación personal genuina. Y hago hincapié en la palabra genuina porque los publicistas, lógicamente, han intentado a lo largo de la historia utilizar esta técnica. No sé si se han dado cuenta, esa ama de casa que sale en los anuncios de la tele diciéndonos que tiene el mejor detergente del mundo y que es lo mejor que ha probado en su vida y que es un milagro y que tienes que probarlo porque es maravilloso. Pero tú y yo sabemos que detrás de eso hay un guión, hay una actriz o un actor y hay un cheque de una compañía. Porque a lo mejor puede haber un famoso, una persona real, pero detrás de ese famoso hay un cheque de una compañía que le ha pagado para que diga eso. No tiene credibilidad porque es demasiado artificial. Sin embargo, si alguien que tú conoces bien, que sabes que es honesto, que te aprecia,
que te quiere de verdad, que no tiene intereses personales en eso que te está recomendando, te lo dice, te habla de su experiencia de primera mano con ese detergente y te dice que ese detergente es el mejor que ha probado nunca, por lo menos le tomamos en serio, por lo menos le escuchamos, por lo menos consigue llamar nuestra atención y la próxima vez que vayamos al supermercado, la siguiente semana, cuando pasemos por delante de ese detergente, por lo menos lo vamos a tener en cuenta. Una recomendación personal genuina convence más que cualquier campaña y cualquier anuncio. Esto es lo que David nos ofrece aquí, en el Salmo 34. Nos está diciendo, parafraseando, mira, he tenido problemas muy fuertes, preocupaciones muy fuertes, pero he experimentado bondad de un Dios de una forma increíble. He sido liberado de mi angustia y me encantaría compartirlo contigo, porque sé que al igual que me ha ayudado, me ha sacado de esa angustia, tú que también estás en angustias y problemas, también puedes hacerlo contigo. Lo vemos en el versículo 8 de este Salmo 34, cuando dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Y en el versículo 4, antes también nos lo dice, cuando dice, y esto es importante, dice David, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Funciona, nos dice David, esta fe que yo tengo funciona porque la he probado, la he puesto a prueba y la he experimentado y me ha sacado de mis angustias, me ha sacado de mis problemas. No quiere decir que no tenga problemas, pero me ha dado una paz en la mente y en el corazón que nada en este mundo me podía dar. Para saber si algo es bueno, hay que probarlo antes. David nos está diciendo en este salmo algo así, nos dice que lo mismo pasa con la fe en Dios que con el detergente o con cualquier producto que te intentan recomendar. Si hay una clase de comunicación que puede cambiar vidas, acercar a alguien a Dios, estoy convencido de que es una recomendación personal genuina, basada en una experiencia de primera mano. Y vamos a hablar de esa experiencia de primera mano. Vamos a hablar del testimonio personal del rey David, que fue el que escribió este Salmo 34. Como digo, en los versículos 4 y 6, vamos a leerlo de nuevo, dice, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores, dice el 5. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, dice mi versión. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. David habla de temores y de angustias. Y en el encabezamiento del Salmo es curioso lo que dice. En mi versión pone Salmo de David, acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelech, quien lo echó de su presencia. Es un título que es casi un spoiler de la historia que está contando. Te cuenta casi el principio, el desarrollo y el final de la película. Pero cuenta realmente la situación que estaba viviendo David cuando escribió este Salmo 34. Leemos acerca de esto en 1 Samuel 21. Ahí David había sido obligado, nos cuenta el relato de 1 Samuel 21, a huir de la persecución del rey Saúl, que le quería matar. Era un hombre al que le querían matar y tenía que huir de su asesino, que era por otra parte el rey, del reino en el que vivía. Poca cosa de la que podía estar preocupado. No tenía un céntimo, estaba hambriento y estaba solo. En medio de su desesperación buscaba refugio en el único sitio en el que pensaba que Saúl no le buscaría. ¿Saben cuál era? Territorio enemigo, territorio de los filisteos. Se metió en la boca del lobo para huir del otro lobo que le estaba persiguiendo en su propio país. Cualquiera que conozca un poco la historia de Israel sabe que David busque refugio allí era como si un palestino buscara refugio en Tel Aviv o en la casa del primer ministro de Israel. Son países enfrentados, son países enemigos. Los filisteos tenían asuntos pendientes con David. Él había derrotado a Goliat, su héroe nacional. David fue reconocido, capturado y llevado a la presencia del rey de Gat. Nos cuenta 1 Samuel 21. No extraña que hable en el versículo 4 de temores. Me gustaría leer un poquito del texto de 1 Samuel 21 para que entiendan la situación tan preocupante en la que estaba David, que todavía no era rey en ese momento. En 1 Samuel 21, al final,
en los últimos versículos, a partir del 12, dice, a partir del 11, dice, pero a los oficiales de Aquis no les agradaba que David estuviera allí. ¿No es este David, el rey de la tierra? Preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000? David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat, el rey de Filistea, el rey de los filisteos, pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente el rey Aquis le dijo a sus hombres, ¿tienen que traerme un loco? ¿No tenemos ya suficientes de ellos aquí? ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? Probablemente fue mientras oraba desesperado David cuando se le ocurrió esta loca idea para salvar su vida. Lo que leemos en 1 Samuel 21 es que el rey de Gad era poderoso, pero no muy inteligente. Quizás por eso David pensó que con ayuda de Dios y un poco de teatro se salvaría. Se hizo pasar por loco para hacer pensar al rey que estaba demente y que echaba espuma por la boca, se trababa por el suelo, arañaba los muebles con las uñas y toda clase de cosas así. Interpretó un papelón delante de los oficiales del ejército de los filisteos y del rey. Y le deberían haber dado el Oscar porque él consiguió engañarles. Y David se libró, le echaron del palacio, quizás con una paliza, quizás mal herido, pero con la cabeza sobre los hombros, que es más de lo que él esperaba. Ese, según la tradición hebrea, es el momento en el que David escribe este Salmo 34. Por eso es importante que recordemos y que leamos esta historia para entender la profundidad de este Salmo 34. Por esto es un salmo alegre, es un salmo de alegría, es lo que llaman un salmo diurno. David estaba aquí muy asustado, lo había pasado muy mal, pero se había librado de la muerte. Y allí estaba, caminando por la tierra de los filisteos como un hombre libre. Tenía un montón de cosas que agradecer y un montón de cosas por las que estar agradecido a Dios y estar feliz y danzar de alegría. Y por eso escribe este Salmo 34. Algunos lo habrían llamado suerte, pero David sabía que la suerte no existe. Sabía que había sido una intervención divina, una respuesta específica a una oración, una respuesta específica a una oración de un hombre fiel, de un hombre obediente, de un hombre que temía a Dios y que confiaba en Él. Y que en el momento más oscuro de su vida, en el momento en el que más complicado lo veía, en el momento en que parecía que todo se volvía en su contra, que estaba perdido, clamó a Dios y le pidió ayuda. Y Dios le respondió. Como vemos en los versículos 1 al 3, alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en Él, solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de la grandeza del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Era como el día que te conviertes, era como el día que conoces al Señor. La emoción te embarga, la emoción te llena. Tienes tantas ganas de decírselo a todo el mundo que te recorrerías todas las plazas de la ciudad en la que vives. Le hablarías a todo el mundo de Jesús ese día. Tienes ese fuego en tu cuerpo. Y ese fuego tenía David. Había experimentado una experiencia al límite en el que Dios le había liberado, en el que había sentido la presencia y la actuación y la intervención divina de una forma increíble. Clamó a él cuando estaba sin ayuda y él le oyó. Le libró de sus temores y le salvó de todas sus angustias. David quiere contárselo a todo el mundo. Un testimonio así se convierte en una recomendación personal genuina. Y un testimonio así es capaz de transformar vidas. Y un testimonio así es capaz de convencer al más incrédulo. Un testimonio así es capaz de convencer al más escéptico, al más ateo, al que más niega a Dios. David comienza a mostrar su deseo de que tengamos la misma experiencia y lo hace en los versículos del 8 al 11. Y de ahí viene el título que le he puesto a esta predicación. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré
a temer al Señor. David casi parece sentirse egoísta al acaparar todas las bendiciones de Dios para sí mismo, por eso invita a todo el mundo a hacer lo mismo. Es como si dijera, he descubierto lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. La fe en el Dios que creo funciona. El Dios en el que creo es real. Lo he vivido, lo he experimentado. Necesito que lo pruebes también tú. Necesito que lo experimentes también tú. ¿Por qué no intentas hacer lo mismo que hice yo? Confía tus preocupaciones a Dios. No hablo de un detergente, hablo de la bondad de Dios. Estás en problemas, como yo lo estaba. ¿Por qué no pruebas el amor y la bondad del Señor? Disfruten y vean qué bueno es el Señor. Te lo recomiendo simplemente porque a mí me ha funcionado y estoy seguro que a ti también te puede ayudar. Pero, ¿sabes qué pasa? Que David es un tío muy honesto. David es una persona muy honesta. Siempre lo fue. David no fue alguien perfecto. David tuvo muchos errores, tuvo muchas imperfecciones en su vida, cometió muchas equivocaciones, pero nunca rehuyó de ellos y siempre fue sincero. Y cuando David te hace esta recomendación personal y genuina, también es honesto y te explica el precio del producto que te está intentando compartir. Es un desafío que viene de alguien que ha vivido en su propia carne la liberación de Dios, sabe de lo que está hablando, pero algo que acredita aún más a David, a diferencia de algunos vendedores, de algunos publicistas, es que no tienen reparo en poner precio al producto que está ofreciendo. Admite que hay cosas a las que hay que estar dispuesto como cristiano, como creyente en Dios, para probar la bondad de Dios, como ha hecho él. Y para ser exactos, habla de dos cosas y las resume muy bien en los versículos que siguen. La primera es un profundo respeto por la presencia de Dios. Habla de eso en el versículo 11. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. Fijémonos en la expresión que usa, temer al Señor. Aparece muchas veces en este salmo la palabra temor. Muchos de nosotros quizás encontramos incómodo que se hable de Dios y de temor a Dios. Quizás nos sentimos más cómodos cuando hablamos del amor de Dios y el amor hacia Dios. Pero no resulta tan extraño que David hable tanto de temor en este salmo, si entendemos que, si piensas que el temor fue el sentimiento mayoritario de David en la experiencia que le hizo escribir este salmo. Temor de Saúl, temor del rey de Gad. David había pasado las últimas semanas de su vida viviendo en temor, viviendo en angustia. Hoy en día diríamos que vivía en ansiedad. ¿Alguno ha tenido un ataque de ansiedad? Es horrible, te paraliza, no te deja hacer nada, no te deja casi ni respirar. Me imagino que David estaba en medio de eso en esos días, en un continuo ataque de ansiedad por todos los problemas que tenía encima. Pero, ¿cuál es la respuesta al temor de David? Lo normal, humanamente, es esconderlo, intentar camuflarlo, que no se note. Y David lo podía hacer, David era un hombre fuerte, David fue un hombre que vivió toda su vida a espada, un hombre resolutivo, un hombre que resolvía problemas, vaya si los resolvía. Si conoces la historia de David, sabes que podía conseguir lo que quería y sabía cómo hacerlo. Pero David aquí encuentra otra respuesta a estos temores y es esconder su temor en su confianza en Dios. Alojar su temor en el corazón de Dios. Un Dios que no es lo suficientemente grande como para causarte respeto, difícilmente te podrá tranquilizar cuando estés delante de peligros como los que enfrentó David. De alguna forma, lo que hizo David fue cambiar, transformar sus temores humanos en temor santo a Dios. Y el temor a Dios no es temor como lo traducimos en el castellano hoy. El temor a Dios es respeto, es amor, es obediencia, es confianza absoluta en que estás en manos del Dios Todopoderoso, que te va a proteger de todo lo que te pueda pasar en esta vida. Eso es lo que hizo David en medio de la peor tempestad que pasó en su vida. Cambió, transformó sus temores humanos, que eran lógicos, que eran normales, en temor a Dios. Esa es la primera cosa
que hace David. Y es el primer precio que dice que tenemos que pagar si queremos experimentar la bondad de Dios en nuestra vida. La segunda es un compromiso sincero con los valores morales de Dios. Lo encontramos en los versículos del 12 al 14. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Muchas personas sienten rechazo hacia los mandamientos de Dios porque lo ven como una serie de reglas sin más, en el que un Dios no quiere que disfrutemos de la vida. Sé que he predicado ya sobre esto, pero creo que es importante repetirlo. Esto es un error. Dios no es así. El Dios de la Biblia no es así. La esencia de Dios, del Dios en el que yo creo, el Dios que yo he descubierto en la Biblia y que puedes descubrir en la Biblia si lo intentas, es un Dios cuya esencia no es la ira. La esencia de Dios es el amor. Dios nos ama por encima de todo y quiere que hagamos las cosas que más nos conviene porque nos ama. Es como un padre. Un padre disciplina a su hijo, pero no lo disciplina porque disfrute de una forma enferma de lo que le está haciendo a su hijo. Le duele disciplinar a su hijo. Si amas a tu hijo, te duele disciplinarle, pero lo haces porque le amas, porque lo necesita, porque tiene que vivir una vida digna y la única forma es que aprenda a vivirla. No nos impone 10 normas para fastidiarnos la vida, simplemente Dios ha diseñado el mundo en el que vivimos y pretende que funcionemos bien. Es el que tiene el manual de instrucciones de nuestra vida y quiere enseñárnoslo, quiere mostrárnoslo, quiere que lo aprendamos, quiere que lo leamos por nosotros mismos, quiere que lo entendamos y lo asumamos y lo pongamos en práctica, porque si no, vamos a ser una máquina rota toda la vida. Vamos a ser máquinas rotas viviendo, vagando, arrastrándonos por este mundo sin disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si la gente siguiera esas normas, entonces la vida humana sería más feliz, el mundo sería mucho más feliz, mucho más maravilloso del que es. El problema es que no es así. Y a diferencia de la ley de la gravedad que nos es impuesta y que permite que no salgamos flotando a la atmósfera, a la estratosfera y morir de frío por falta de oxígeno, las leyes de Dios no son obligadas, no son impuestas, son opcionales. Dios quiere que libremente le obedezcamos. Tienes libre albedrío para elegir seguirlas o no. Y eso es algo que a mí me parece de lo más maravilloso de nuestro Dios. No solo nos ha creado, no solo nos ama, no solo nos ha dado la salvación, la oportunidad de salvarnos, sino que nos da libertad para creer o no en Él. Es por eso por lo que muchos, desgraciadamente, viven de forma miserable y breve, porque se niegan a obedecerle, como dicen los versículos 15 y 16. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Estos versículos pueden sonar intolerantes en los tiempos en los que vivimos. La idea de un Dios que rechace a alguien, que olvide que siquiera existió, es inaceptable para algunos hoy en día. Pero sospecho que si le preguntaras esto a David, si le dijeras esto a David, él te replicaría que el Dios que creó este mundo tiene unos niveles morales tan elevados que quiere que vivas en la clase de mundo que Él ha pensado para ti, porque te ama. No quiere que te conformas y que vivas en este mundo caído de pecado en el que vives. Además de ser un Dios de amor, es un Dios de justicia y está dispuesto a cambiar este mundo por uno nuevo. Es un Dios de salvación, es un Dios de restauración. Quiere restaurarte, quiere restaurar el mundo caído de pecado, de dolor, de miedo, de confusión en el que vives. Y mientras tanto, los que decimos seguirle, debemos intentar vivir con su sistema y con sus valores, y no con los nuestros, ni con los que nos diga nadie en este mundo. Algún día Dios nos juzgará, según dice la Biblia, pero no según nuestros valores, sino según los suyos. Y para probar y ver lo bueno que es el Señor, tú y yo tenemos que llegar a aceptar eso de forma voluntaria, por mucho que nos cueste.
No nos está pidiendo que seamos perfectos ni santurrones. No te equivoques. No te está pidiendo eso. Simplemente te pide que tengas un deseo sincero y honesto de hacer las cosas a su manera. Cada día. A cada día su afán. Cada día su problema. Cada día arreglando algo. Y esto me lleva a la última parte de la predicación, que es el fundamento espiritual necesario para experimentar esta vida de la que David nos está hablando. Si unimos estas dos cosas, un profundo respeto por Dios y un compromiso sincero con sus valores morales, tenemos el fundamento espiritual necesario para tener una relación personal con Dios. Las personas que tienen esas dos cosas son llamados justos, como dice en el versículo 15. Y es esa gente a la que David anima a probar a Dios, a saborear su bondad. Quizás al llegar aquí puedes preguntarte lo siguiente. ¿Quiere decir David con esto que si pruebo al Señor, si gusto de su bondad, nunca tendré problemas? No. Si prestamos atención a sus palabras y sobre todo a su vida, que es narrada en la Biblia, pero a sus palabras en este salmo, nos damos cuenta que nunca dice algo parecido. Si miramos su propia historia, nos damos cuenta que ni siquiera esa fue su experiencia. David tuvo problemas, David tuvo temores, tuvo angustia, pero lo que dice es que su fe en Dios puede hacer algo con esos temores que no puede hacer otro. Recurrir a Dios para pedirle ayuda, orar, hablar con Dios. Una y otra vez aprendemos la lección de que el cristiano no es inmune a los problemas, todo lo contrario, tiene más que antes de tener fe. Como el maestro, como Jesús, tiene que probar su propia cruz. La Biblia, como David, es muy sincera en esto. La diferencia es que cuando un cristiano se ve en estos problemas, en teoría, no se desespera, no debería. Y si lo hace, es porque es olvidadizo, tiene poca memoria, ha olvidado las promesas de Dios para su vida, ha olvidado o quizás nunca ha comprendido lo que significa ser cristiano realmente, lo que significa ser hijo de Dios realmente. No ha comprendido cuán temible y poderoso es el Dios en el que dice creer. Ese es el testimonio personal genuino de David. No es un testimonio ausente de problemas, no es una campaña de publicidad de un detergente barato, no intenta venderte la perfección, porque tu vida no va a ser perfecta, pero sí habla de liberación de los problemas como respuesta a una oración. Por medio de la oración, Dios te va a librar de la desesperación, de la angustia y de la ansiedad que te producen esos problemas. Y esa promesa es real. Esta es la experiencia que desea compartir David contigo y conmigo en esta mañana. Puede que estés triste, puede que estés herido, puede que lleves herido mucho tiempo, puede que lleves 2 años o 3 años herido, pero si eres uno de los justos de Dios, anímate y ora, como invita en el versículo 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. A veces nos sentimos débiles, sin fuerza para afrontar los golpes de la vida. David también se sintió así y lo expresa de forma maravillosa en el versículo 19. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Y en el 20 dice, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. A veces nos sentimos culpables y atormentados por nuestro pecado, pero David también se sintió así. Y también lo expresa en los versículos 21 y 22. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados. Pero aquí llega el 22. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Ninguno que se refugie en Dios será condenado. Hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida. Se trata de una promesa, de todas las bendiciones que están allí para ti, para que las busques en una relación personal y real con Dios, para que pruebes y veas su bondad, su presencia en tu tristeza, su fortaleza en medio del conflicto, su redención de tu pecado y de tu culpa. Es como si David estuviera diciendo, es cierto que el Señor mira a los justos y oye sus oraciones.
David te dice aquí que él lo ha vivido personalmente, que estuvo en las últimas y que se refugió en Dios. Es como si David te dijera, mírame, vuelvo a ser un hombre libre. Esto no es jerga religiosa para venderte nada. Estuve en el túnel del temor y salí por el otro lado, de pie y alabando a Dios. Lo único que quiero hacer es hacerte ver que es verdad y animarte a que tú también lo pruebes, que sientas lo que yo siento hoy. Termino con dos aplicaciones. La primera aplicación es una aplicación para los cristianos. Aquellos que somos cristianos, que hemos declarado que somos creyentes, que somos cristianos, debemos hacernos esta pregunta. ¿Queremos, como David, compartir nuestro testimonio personal con otros? Una pregunta más importante. Ese testimonio personal tuyo, ¿qué diría de Jesús? Tu vida, tu testimonio personal, ¿qué dice de Jesús? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Deberíamos hacérnosla todos los días. En días de incredulidad como los que vivimos, esta es la única forma efectiva de evangelización, o por lo menos la que más funciona que tiene la iglesia. Es quizás la única clase de publicidad que verdaderamente convence. El éxito o fracaso de la misión de la iglesia se basa no en tener los mejores comunicadores o los mejores predicadores, que también puede haber conversión por medio de una buena predicación, claro que sí, pero yo creo que es mucho más efectivo y mi experiencia es que ha venido mucha más gente a la fe por tener en la iglesia, entre ustedes, entre nosotros, discípulos fieles y convencidos de que la vida al lado de Jesús es verdaderamente buena y necesaria para nosotros y para otros. La gente no va a una iglesia solamente, o no debería ir solamente a escuchar a un predicador, por muy bueno que sea, o por muy inteligente que sean sus palabras. La gente va a una iglesia y se queda en ella y permanece en ella porque ve vidas cambiadas, porque ve vidas transformadas en medio de esa congregación. Pregunta a quien quiera, la mayoría te dirá que se acercaron por primera vez a Jesús no por una buena predicación, que puede que sí, ojalá, sino por un buen testimonio de alguien cercano. Solo porque un día le dijeron, mira, yo estaba igual o peor que tú, estaba desesperado, estaba muerto espiritualmente, busqué a Dios y Él me oyó, como dice David en este salmo, busqué a Dios y Él me oyó. ¿Por qué no intentas tú también hacerlo? Y ve lo bueno que es el Señor, pruébalo. Y la segunda aplicación con la que ya termino es una aplicación para los cristianos nominales. Los cristianos nominales son aquellos cristianos que, voy a cambiar la expresión, creyentes. Creyente puede ser cualquiera puede creer en Dios, pero ser cristiano es otra cosa. A lo mejor estás pensando que todo esto está muy bien para algunos en esta sala, pero quizás tú no has vivido aún esto. Quizás tu problema es que no tienes la experiencia con Dios de primera mano, como la tuvo David. No puedes decir como David, busqué a Dios y Él me oyó. No has dado un paso de fe, no te has convertido, no has entregado tu vida realmente al Señor. Quizás llevas mucho tiempo visitando la iglesia, quizás eres incluso de familia cristiana, tienes un trasfondo cristiano detrás tuyo inmenso, pero hay algo que nunca te ha permitido o nunca has encontrado la suficiente fe o la suficiente fuerza o el momento para dar ese paso de fe y hacerte de verdad cristiano. No puedes decir como David, busqué a Dios y Él me oyó. Puede ser por varias razones, como digo, porque quizás no estás viendo las cosas con perspectiva necesaria, solo centrándote en tus problemas y no viendo las bendiciones de Dios en tu vida, cómo te está cuidando cada día a ti y a tu familia. También puede que sea porque estás pasando por pruebas increíbles, dolorosísimas, a las cuales yo no me puedo ni imaginar, porque yo no he vivido ni la mitad de lo que has vivido tú. Pero quizás no hayas asumido que eso también puede ser parte del plan perfecto de Dios para llevarte hasta Él. O puede que simplemente no lo hayas buscado realmente, de forma sincera, con una fe auténtica. Hay muchos creyentes así. David nos dice que en este salmo que la fe bíblica, la fe en Dios, es de carácter experimental. Tiene que ser experimentada
Por eso esta predicación tiene este título. Si quieres ver que algo es bueno, tienes que probarlo. Tienes que experimentarlo. Prueba y verás. Muchos quieren probar antes el cristianismo a ver si funciona y luego practicarlo. Eso es muy guay, eso es muy cómodo. Pero David dice que eso no funciona así. En el cristianismo la prueba y la práctica van de la mano. Al probar, hay un dicho que dice que al probar se ve el buen vino. Y es verdad. En el cristianismo pasa igual. No puedes tomar una muestra del cristianismo como quien toma una muestra de perfume en un centro comercial y ver si te gusta y luego ya si eso lo compras. No funciona así. El Señor no funciona así. El Señor te dice que tienes que coger todo el lote completo. Tienes que cogerlo, abrazarlo, hacerlo tuyo y empezar a usarlo desde el primer día para poder probar las bendiciones de verdad que Dios tiene para ti, para poder probar lo bueno que es Dios. No todos los que se llaman cristianos, desgraciadamente, están dispuestos a tener este tipo de experiencia. Por eso se conforman con un conocimiento teórico de Dios. Tienen una fe de segunda mano que les ha sido enseñada en casa, con su familia o con sus amigos, un círculo social. Tengo que decirte que esto no es ser cristiano de verdad. La verdadera fe tiene que ser experimentada cada día. Hay que conocer y vivir al Dios de la Biblia antes de poder aceptarle. Para David el Señor no era algo abstracto, ni una convención social, ni una moral religiosa, ni una religión que encajaba en su vida. Para él, Dios era una persona real que vivía al lado suyo, que vivía en él. Era una fe real, viva y que experimentaba. Busqué al Señor y me oyó. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si podemos hablar en estos términos como hacía David. ¿Es la nuestra una fe en primera persona o la vivimos por medio de terceras personas? Hasta que nuestro conocimiento de Dios no alcance esta dimensión, no habremos conocido realmente a Dios, al Dios de la Biblia. Para saber si algo es bueno, hay que probarlo. La fe de tu compañero no es tu fe. La fe de tus padres no es tu fe. Lo siento. Debes tener fe por ti mismo. Estar de acuerdo con lo que dice la Biblia porque te parece bonito o porque te parece correcto o apropiado o una buena enseñanza para tu familia no te hace creyente. Es correcto decir que Jesús murió por los pecados del mundo, pero solo eres cristiano cuando puedes decir con todo tu corazón, murió por mí. Y sé lo que eso significa. Sé lo que costó. Sé el alto precio que costó la muerte de mi Señor en la cruz para que salvase mi alma, para que perdonase mi pecado, para poder hoy llamarme hijo de Dios y cristiano. Lo entiendo, lo asumo y asumo el precio que hay que pagar por ello. Y es un precio muy, muy, muy liviano, muy, muy, muy bajo. Simplemente obedecer y amar a ese Dios que lo entregó todo por ti y por mí. Y también sé lo que puede significar para los que me rodean. Y como David, no puedo evitar predicar su palabra a todo el que me encuentre en el camino. No puedo evitar hablar a todo el que me encuentre en el camino de esta fe que he encontrado y que funciona, que me salva de mis angustias y de mis temores. No los elimina, pero hace que no dominen mi vida. Hace que no sea un impedimento para ser feliz y para disfrutar de todas las bendiciones que el Señor pone a tu disposición aquí y ahora. El reino de Dios se ha acercado, ya ha venido cuando vino el Señor Jesús a la tierra en forma de hombre y quiere que lo vivas, lo disfrutes, lo pruebes y veas que es bueno.